Algo acaba de ocurrir en Beijing, y mientras más se observan las fotografías, más incómodas se vuelven. El Air Force One despegó de la pista hace apenas unas horas. Las cámaras captaron al presidente saludando desde las escaleras. Esa sonrisa contenida tan característica, la chaqueta del traje agitada por el viento. Subió los escalones, se giró, levantó el pulgar y desapareció. Regresó a Washington, a un país al que durante semanas se le había dicho que este viaje cambiaría todo. Pero basta con volver a mirar las imágenes, ralentizarlas y fijarse en su rostro. No es la cara de un hombre que acaba de ganar. Durante 2 días, la oficina más poderosa de Estados Unidos y la oficina más poderosa de la República Popular China estuvieron frente a frente dentro del gran salón del pueblo. Fueron 48 horas de reuniones, banquetes, caravanas oficiales, apretones de manos y brindis. 2 días que supuestamente debían producir un avance histórico en tecnología, comercio, tierras raras, Taiwán, fentanilo y la guerra de los chips que ha estado asfixiando silenciosamente a la industria estadounidense de semiconductores desde dentro. ¿Y qué salió de todo eso? Algunas declaraciones vagas, frases cálidas sobre cooperación y una fotografía de 2 hombres estrechándose la mano frente a unas banderas. No hubo acuerdos firmados, ni un comunicado conjunto con peso real, ni reducción concreta de aranceles, ni calendarios públicos, ni mecanismos de cumplimiento, ni garantías, nada tangible que pudiera sostenerse en la mano y decir, esto fue lo que conseguimos. CNN ya lo está diciendo abiertamente. El viaje tuvo pocos acuerdos y mucha puesta en escena, y aquí está la parte que la Casa Blanca espera desesperadamente que nadie note. Los periodistas estadounidenses que viajaron con el presidente, los que estuvieron realmente dentro de esas salas y observaron el lenguaje corporal a través de aquella larga mesa pulida, comenzaron a repetir la misma palabra: tono. El tono de la cumbre, el tono de la sala, el tono de Xi Jinping. Porque Xi no solo asistió a la cumbre, él la definió. Él eligió la temperatura del encuentro, el ritmo, los temas que se discutirían y los que quedarían enterrados. Decidió cuándo sonreír y cuándo enfriarse. Y el presidente de Estados Unidos, el autoproclamado maestro de los acuerdos, voló más de 13,000 kilómetros hacia una ciudad a la que llevaba casi una década amenazando, para regresar a casa únicamente con una tarjeta de memoria llena de fotografías. Esta es la historia de cómo una cumbre de 2 días terminó convirtiéndose en el espectáculo de un solo hombre. Y el hombre que dominó el escenario no era el que llevaba el pin de la bandera estadounidense. Hay que dejar claro lo que acaba de ocurrir, porque la maquinaria política en Washington ya está funcionando a toda velocidad y el relato pronto será suavizado y maquillado. Antes de continuar, si valoras los análisis reflexivos y basados en hechos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte completamente informado. El presidente Trump aterrizó en Beijing un jueves por la tarde. Fue recibido en el aeropuerto con una guardia de honor ceremonial, alfombras rojas y niños agitando pequeñas banderas. El tipo de bienvenida que el gobierno chino despliega cuando quiere que las cámaras recuerden algo. Después fue trasladado al centro de la ciudad en una larga caravana negra, pasando junto a carteles censurados y calles laterales cerradas, hasta llegar a una capital limpiada cuidadosamente de cualquier señal de disidencia para la ocasión. La primera reunión estaba programada para el final de la tarde, en el gran salón del pueblo. Xi Jinping esperaba en lo alto de las escaleras. El apretón de manos, la caminata conjunta, el plano abierto, cada imagen parecía calculada al milímetro. Dentro de aquella sala, la agenda debía ser gigantesca: comercio,
aranceles, soja, semiconductores, los controles de exportación que Washington ha endurecido para limitar el acceso chino a chips avanzados estadounidenses y las represalias de Beijing restringiendo minerales de tierras raras indispensables para las fábricas norteamericanas. También estaban Taiwán, el Mar del Sur de China, Rusia, Corea del Norte, los precursores del fentanilo, TikTok, toda la arquitectura de la relación bilateral más importante del planeta condensada en una ventana de 48 horas. Para entender por qué esta cumbre terminó reducida a ceremonia, hay que retroceder varios años. Los hombres que se sentaron frente a frente en aquella sala no llegaron allí por accidente, llegaron cargando cicatrices. El primer mandato de Trump terminó con una guerra comercial, con aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos y agricultores de soja en Iowa viendo evaporarse sus mercados de exportación de la noche a la mañana. También terminó con un acuerdo de fase 1 en 2020 que China nunca cumplió completamente y con una pandemia surgida en Wuhan que envenenó la relación bilateral con un nivel de desconfianza que jamás desapareció. Después llegaron 4 años de Biden. Los aranceles continuaron, los controles de exportación se endurecieron y la ley CHIPS inyectó miles de millones en la fabricación estadounidense de semiconductores como protección explícita frente a Beijing. La política sobre Taiwán se volvió más firme. Nancy Pelosi viajó a Taipei y el ejército chino respondió con los mayores ejercicios militares alrededor de la isla en décadas. Surgió AUKUS. Las reuniones del Quad se ampliaron. El giro estratégico de Estados Unidos hacia el Pacífico se volvió real, físico y extremadamente costoso. Mientras tanto, del lado chino, Xi Jinping consolidó su poder. Obtuvo un tercer mandato, eliminó límites presidenciales, realizó purgas y reorganizó el Ejército Popular de Liberación. En un solo año desaparecieron tanto su ministro de Relaciones Exteriores como su ministro de Defensa, sin ninguna explicación pública sobre su destino. Xi comenzó a hablar abiertamente de preparar a la nación para una lucha. Ordenó a los ministerios económicos estudiar las lecciones de la resiliencia. Invirtió enormes cantidades de dinero estatal en independencia tecnológica, refinación de tierras raras, vehículos eléctricos y una capacidad de construcción naval que hoy supera a la de cualquier otra nación del planeta combinada. Y luego, cuando llegó su turno, Xi hizo algo casi imperceptible. Cambió lentamente el tono de la conversación, de manera tranquila, con un lenguaje que sonaba amable en la traducción y despiadado en el original. Habló de respeto mutuo, habló de intereses fundamentales, habló de la importancia de no interferir en asuntos que pertenecen únicamente a una nación. Habló de Taiwán, no mediante amenazas, sino contextualizándolo, colocándolo dentro de la arquitectura de la relación como una cuestión ya resuelta que ningún líder estadounidense responsable debería reabrir. Habló del sistema comercial global, habló de los peligros del desacoplamiento económico, habló de la responsabilidad de las grandes potencias de mantener la estabilidad. Usó la palabra estabilidad como un banquero usa la palabra garantía. No hubo fuegos artificiales, no hubo confrontación dramática, no hubo abandono de la sala, ni voces elevadas, ni fotografías filtradas de líderes frunciendo el ceño. Hubo algo mucho más efectivo, una redefinición lenta, serena e inamovible de lo que sería aquella cumbre. Al finalizar esa primera sesión, la agenda había cambiado por completo. Las preguntas que Trump había ido a plantear quedaron suavemente apartadas. Las preguntas que Xi quería responder se convirtieron en las preguntas centrales del encuentro. La delegación estadounidense, observando todo en tiempo real, entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo y no pudo detenerlo sin provocar un incidente diplomático que la Casa Blanca no estaba preparada para absorber. El segundo día lo oficializó.
Los grupos de trabajo no produjeron documentos decisivos. Los equipos comerciales no firmaron ningún marco de acuerdo. Las conversaciones tecnológicas no generaron concesiones sobre los controles de exportación de chips. La cuestión de las tierras raras, la emergencia más urgente para la cadena de suministro de la base industrial de defensa estadounidense, fue reconocida y pospuesta. La conversación sobre el fentanilo produjo únicamente una vaga reafirmación de canales existentes. La sección sobre Taiwán fue discretamente eliminada del resumen conjunto. Trump salió de la sesión final y ofreció una declaración breve, incluso para sus propios estándares. Elogió a Xi, elogió la reunión, repitió varias veces la palabra excelente, pero no anunció ningún acuerdo, no presentó ningún resultado concreto, solo insinuó avances futuros antes de dirigirse a su caravana oficial. Los periodistas estadounidenses que estuvieron allí, que pasaron 48 horas observando el lenguaje corporal y escuchando filtraciones de ambas partes, se miraron entre sí y comprendieron exactamente lo que había sucedido. Xi dirigió la cumbre. Trump simplemente asistió a ella. Cuando el Air Force One despegó de regreso sobre el Pacífico, las reacciones ya comenzaban a extenderse. Wall Street abrió con inquietud. Los futuros del S&P habían estado descontando discretamente una pequeña pero real posibilidad de una reducción arancelaria. Cuando los comunicados salieron vacíos, los algoritmos reajustaron sus expectativas. El dólar se fortaleció. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente. El yuan chino se mantuvo estable, lo que por sí solo dice mucho sobre la confianza de Pekín en su posición actual. Las acciones de semiconductores cedieron las ganancias iniciales. Las empresas que dependen de tierras raras chinas vieron evaporarse sus esperanzas de alivio en tiempo real. En Washington, las reacciones se dividieron de inmediato según líneas previsibles y otras inesperadas. Los halcones del propio partido del presidente estaban furiosos en privado y silenciosos en público. Habían advertido que viajar a Pekín sin condiciones previas parecería una súplica. Querían mantener el encuentro a un nivel inferior. Exigían acuerdos prenegociados antes de que los líderes siquiera se estrecharan la mano. Fueron ignorados y ahora observaban las consecuencias. La oposición demócrata reaccionó con cautela. El instinto político les decía atacar una actuación débil en el extranjero. El instinto estratégico les decía esperar, porque los mercados harían parte del trabajo por ellos. La reacción internacional fue igual de reveladora. Tokio emitió una declaración diplomática y comenzó consultas inmediatas con Seúl. Ambos gobiernos esperaban señales de firmeza estadounidense en la región y no las obtuvieron. Taipei no emitió ningún comunicado, lo cual en sí mismo fue un mensaje. En Manila, el presidente filipino habló de la importancia de su alianza militar con Estados Unidos en términos que sonaban como una petición de tranquilidad. Canberra aceleró discretamente conversaciones bilaterales de defensa. Nueva Delhi observó en silencio. Europa reaccionó con una mezcla de ironía y pragmatismo. La Unión Europea llevaba un año recibiendo lecciones desde Washington sobre cómo ser más dura con China, y ahora las imágenes de Pekín se convertían en evidencia incómoda dentro de las cancillerías europeas. En Moscú, la reacción fue quizá la más reveladora. Los medios estatales rusos repitieron las imágenes una y otra vez. El tono era triunfal, no porque Rusia hubiera ganado algo directamente, sino porque cada minuto mostrando a Xi cómodo y a Trump ansioso reforzaba la narrativa favorita del Kremlin, la idea del declive de la primacía estadounidense. Esa narrativa no necesita ser completamente cierta para causar daño, solo necesita repetirse. Ese tipo de victoria no aparece en una balanza comercial. Aparece después, aparece en las futuras negociaciones con Europa sobre controles de exportación, aparece en las decisiones de los países del sudeste asiático cuando deben decidir a qué potencia deben tratar con más cautela.
Aparece en las reuniones del Pentágono cuando se evalúa cuánta voluntad política tendría Estados Unidos para defender Taiwán si alguna vez llega el momento. Eso no significa que Estados Unidos haya perdido su poder estructural. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva mundial. El ejército estadounidense mantiene una red de alianzas y bases que China no puede replicar rápidamente. El sector tecnológico estadounidense continúa liderando innovaciones clave, pero el poder también es psicológico, y la psicología de esta cumbre cambió algo importante. Los aliados de Washington vieron confirmados sus temores, los adversarios vieron confirmadas sus sospechas, y Pekín obtuvo una nueva lectura sobre cómo gestionar a la actual administración estadounidense, explotar su necesidad de espectáculo, aprovechar su deseo de victorias visibles y entender sus divisiones internas. Ese será probablemente el verdadero legado de estas 48 horas. No un acuerdo firmado, sino una relación recalibrada. Porque lo ocurrido en Pekín no trata solamente de un viaje, un apretón de manos o un presidente. Trata de algo que lleva décadas gestándose bajo la superficie del poder estadounidense. El desgaste gradual de la consistencia política, industrial e institucional que sostenía su liderazgo global. Durante 80 años Estados Unidos fue la nación indispensable. Hoy ese sistema no ha desaparecido, pero sí muestra grietas, grietas causadas por cambios abruptos de doctrina entre administraciones, por la erosión de la base manufacturera, por la politización de instituciones diplomáticas y por mercados que empiezan lentamente a cuestionar la permanencia absoluta del dominio financiero estadounidense. Las democracias no colapsan por una sola cumbre, pero la credibilidad internacional sí puede erosionarse gradualmente mediante una acumulación de momentos como este. Y mientras el ciclo de noticias avanza hacia la próxima controversia, en algún edificio de Pekín, un pequeño grupo de funcionarios probablemente ya está archivando cuidadosamente las lecciones aprendidas de estas 48 horas, ajustando planes a largo plazo con paciencia y memoria institucional, porque una cumbre nunca es solo una cumbre, es una fotografía de la posición relativa de dos potencias en un instante concreto de la historia, y la fotografía que acaba de llegar desde Pekín puede terminar siendo una de las más importantes de esta década, no por lo que muestra, sino por lo que deja fuera. La ausencia de acuerdos, la ausencia de influencia y la ausencia de liderazgo visible en la sala del hombre que viajó 13.000 kilómetros buscando precisamente eso.